¿Cómo andan, banda? ¿Cómo estamos? Viernes a la noche, lo prometido es deuda, capaz más tarde de lo que se pensaba, pero venimos con el segundo capítulo de Sin Filtro. ¿Está? Ustedes dejaron las preguntas en Instagram, si no me equivoco fue el martes, y yo les dije que hoy iban a tener el video con las 4 preguntas más picantes, más interesantes, que son las que se destacan en este tipo de segmento. Ya saben, si quieren que este segmento siga, dejan el me gusta, dejan su comentario y su suscripción si no están suscritos, que ayuda muchísimo. Me gustaron mucho las 4 preguntas que elegí hoy, por supuesto dentro de varias que mandaron por Instagram, porque por ahí es donde nos comunicamos y sacamos el canal para que ustedes puedan preguntar. Yo saco 4 porque si no hacemos demasiado largo el tema de las respuestas. Elijo las 4 más importantes y así lo largamos. Hoy me gusta lo que elegí, porque son temas personales, temas un poquito más picantes y un tema del cual no suelo hablar nunca, pero me interesó mucho cuando vi la pregunta. Vamos ahí nomás entonces, sin más preámbulos, sin armar mucho bolonqui, con las 4 preguntas del segmento de hoy. Dale. En primer lugar, una muy pedida a pesar de que, ya lo he dicho muchas veces, hincha de qué soy. Por otro lado, ¿crees posible que no te den acreditaciones si en algún momento sos muy crítico de alguna dirigencia? La tercera, ¿por qué hacen tantas camas en Talleres? Caso Caixinha, Gandolfi y ahora Ribonetto. ¿Son los jugadores? Y la última, que creo que es el tema del momento, o fue el tema de esta semana, Juan Cruz Real, ¿tiene que seguir o no tiene que seguir en Belgrano? Bueno, a ver, gente, le voy a decir la verdad, miro para abajo porque tengo la compu acá. Me han gustado mucho las preguntas porque combinan un poquito de actualidad entre lo que es la situación de Real, combina actualidad con lo que es la salida de Walter Ribonetto, si fue una cama o no, ya lo vamos a estar charlando. Pero quiero arrancar por lo concreto, porque yo ya lo he dicho muchas veces, la gente que realmente sigue el canal lo sabe, a pesar de que me sigan frenando en las canchas, preguntándome, queriéndose sacar la duda. ¿Hincha de qué club soy? Y vamos a arrancar por ahí. Muchachos, yo soy hincha de Independiente de Avellaneda. Me van a decir, Pablo, pero sos hincha de un equipo de Buenos Aires, siendo de Córdoba. Y bueno, gente, es lo que me tocó. Creo que todos los que están del otro lado hoy por hoy son hinchas de un club, de cualquiera, sea en caso de Córdoba, de Talleres, Instituto, de Belgrano, de Racing de Córdoba, de Junior, de lo que les haya tocado por sus viejos, por sus viejas, o lo han heredado. Porque a mi entender, el club se hereda, a no ser que en tu familia no les guste mucho el fútbol, que no sigan el fútbol, que no sean pasionales, es muy difícil que vos te hagas hincha de un club. Para mí, hincha se nace y se muere del mismo. Siempre va a ser igual. Te toque quien te toque, porque el club te toca y se transmite por pasión. Me parece que pasa por ahí. El tío de mi viejo era de Buenos Aires, lo hizo hincha él de Independiente y él me hizo hincha a mí. Me han tocado pasar las peores, en la realidad yo tengo 25 años, he visto Independiente campeón, pero también lo he visto descender, lo veo hoy por hoy en el peor momento de su historia, pero tampoco les voy a mentir, hoy por hoy la pasión me ha bajado mucho en cuestión de termómetro y en la temperatura con la que yo veía los partidos cuando era más chico, porque empecé a entender muchas cuestiones del fútbol que hoy por hoy me hacen verlo de otra forma, ¿no? Muchas cuestiones de interna, muchas cuestiones de relaciones entre jugadores, los técnicos, cómo se manejan los clubes, el marco dirigencial, bueno, varias cosas de las que uno se entera cuando está metido en este mundo que terminan haciendo que vos le pierdas un poquito esa euforia, ¿no? Esa locura. A pesar de que muchos no lo ven de esa manera, a mí me pasa que me ha bajado mucho esa espuma. Sí es cierto que a mí se me ha asemejado mucho y se me sigue asemejando con que soy hincha de Talleres. Creo que esto pasa porque yo arranqué en el periodismo cubriendo Talleres y hablaba solamente de Talleres porque cubría la diaria del club. Bueno, en ese caso lo lamento para los hinchas de Talleres, o para los hinchas de Belgrano, para los hinchas de Instituto, o para el hincha en general. Yo soy hincha independiente, nunca tuve miedo en decirlo. Es más, repito, los que siguen el canal lo saben, hace mucho. Pero, bueno, siempre
es bueno aclararlo, porque yo no tengo ningún drama de decirlo y prefiero hacerlo para que mi palabra tome, si se quiere, más neutralidad de la que creo ya tiene. Pasamos a la segunda pregunta. Ya nos metemos con temas de actualidad. ¿Por qué hacen tantas camas en Talleres? Caso Caixinha, Gandolfi, Ribonetto, ¿son los jugadores? A ver, acá se está dando una afirmación, se está directamente preguntando el por qué se hacen las camas. Ahora yo les voy a preguntar, ¿hay camas realmente en Talleres? No me siento en la posición de afirmar algo en base a una información que yo no tengo. Les voy a ser sincero. Simplemente yo voy a dar una opinión del comportamiento que yo veo de los jugadores desde afuera a partir de algo. Yo creo que cuando el Cacique Medina se va de Talleres en ese primer ciclo, se crea un antes y un después en las relaciones de los jugadores con los técnicos. ¿Por qué? Porque esto sí lo sé y me consta, que los jugadores de Talleres, el plantel de Talleres, tenía una relación con el Cacique Medina que después no tuvo con ningún otro técnico. Ojo, no porque los otros técnicos no hayan podido entrar al plantel, no hayan tenido la capacidad de llegarle a los jugadores, no. Pasa que con el Cacique era una relación directamente de amigos. Yo siempre lo describí como que el Cacique era un jugador más del plantel. Era como el capitán del plantel. Y no el capitán por el ser el que maneja todo desde la característica y el rol de director técnico, porque se supone que el técnico tiene que manejar el plantel, sino porque era básicamente un jugador más. Porque gritaba los goles como un jugador, porque hablaba con los jugadores como si fuese su par. Tenía, por supuesto, la autoridad en la representación de los jugadores, por lo que significaba para ellos. Y porque además, dentro de esta relación y dentro de estos deslices que había dentro del plantel, en donde capaz se hacía la vista un poquito gorda, ¿viste? Como que se miraba por el costado cuando uno se equivocaba, los jugadores estaban cómodos. En base a que estaban cómodos, rendían, porque el equipo del Cacique es recordado por el rendimiento adentro de la cancha también. Siempre lo digo, es el último equipo de Talleres que se lo recuerda por el técnico y por los jugadores y no solamente por los jugadores. Ahora, cuando el Cacique se va, que con el plantel se va excelente, no así con la dirigencia, ese es otro tema, comienza una época, por lo menos a mi entender, de fácil disconformidad en los jugadores de Talleres en cuanto a lo que tenían arriba. A los jugadores de Talleres les empezó a hinchar un poco más los huevos, que les hablen por encima. A los jugadores de Talleres les empezó a hinchar un poquito más los huevos que el técnico se crea en buen lugar el dueño del vestuario. Les empezó capaz a hinchar un poco los huevos el tema de que les peguen un grito, que los corrijan, que no los dejen hacer ciertas cuestiones. Y acá arranca el tema de cómo fue desnivelándose en Talleres, cómo fue decreciendo la calidad en experiencia de los técnicos. Arrancando por Caixinha, que era como una especie de, si se quiere, bueno, Hoyos en primer lugar en realidad, que duró simplemente 5 partidos porque las cosas no gustaban, porque fue cualquier cosa. Arranca por Caixinha, que fue como una especie de invento. Y ojo, Caixinha no tenía que ver con que no era una figura de autoridad, porque Caixinha era un tipo que sin pelos en la lengua salía a decir las cosas en la conferencia de prensa y al frente del micrófono. No tenía drama, que los jugadores que no pusieron actitud, pero había cuestiones que los jugadores no le convencían y que no terminaron de pegar nunca por el hecho de que también el tipo no encajaba en el fútbol argentino. Ese equipo en el torneo local daba asco y en la Copa Libertadores, habiendo llegado a cuartos de final, y vas a decir, che, pero los resultados fueron buenos. Sí, pero los jugadores, porque cuando la competencia internacional llega, despierta otras cosas. Y el jugador juega más por sí mismo que por el técnico de turno. Y después empiezan a aparecer estos técnicos sin ningún tipo de experiencia. Y ya lo hemos hablado en el caso de Walter Ribonetto. Si esto es realmente porque los jugadores les caen bien este tipo de técnicos, porque se llevan bien, porque les gusta la metodología de entrenamiento o porque los jugadores no quieren tener un técnico que tenga la potestad de poder romperles la pelota. Gandolfi en su momento era un tipo que no tenía experiencia como técnico, que tan solo había tenido un par de interinatos, a pesar de que en esos interinatos
le haya ido bien. Y lo mismo Ribonetto, que venía a ser el técnico de la reserva. Entonces los jugadores tranquilamente, como adelante no ven una figura jerárquica, dicen, che, vos, a mi entender, no tenés el peso suficiente como para estar gritándome de esa forma. Entonces, para mí sos descartable. En base a esto, camas, no camas, yo creo que no existió la autoridad suficiente en estos últimos ciclos de los diferentes técnicos como para que el hincha por lo menos no se preste una duda. Esta es la pregunta que les decía que me había gustado mucho en principio. ¿Crees posible que no te den acreditaciones si en algún momento sos muy crítico de alguna dirigencia? Mira, voy a ser 100% sincero con esto. Ya me ha pasado en varias ocasiones que me han hablado de los clubes, que me he enterado que han hablado de mí en los clubes. A veces me han sido directos, otras veces han querido hablar conmigo por un intermediario. Pero sí sé que lo que hago en los clubes no cae muy bien. Lo sé y me consta porque me lo han dicho. A veces de forma directa, otras veces de forma indirecta. En base a esto, independientemente de que no caiga muy bien lo que yo hago en los clubes, sí entiendo que yo lo que hago, lo hago desde el respeto. ¿Soy muy crítico? Sí. ¿Muchas veces soy tajante? Sí. ¿Falto el respeto? Me parece que no. Me parece que no. Entonces me parecería muy raro el hecho de que en algún momento se piense, no digo que esto haya pasado, porque a mí me han acreditado y lo pueden ver y ustedes lo ven en la diaria, en el contenido que subo, siempre estoy en las canchas, siempre estoy en Alta Córdoba, siempre estoy en Alberdi, siempre estoy en el Kempes, he viajado a hacer coberturas de Copa Argentina, de competencias internacionales, de los distintos clubes, y nunca se me ha negado una acreditación. Estoy muy agradecido con la gente de la prensa de los clubes porque siempre me han abierto las puertas en todos los clubes. Es cierto que muchas veces capaz se prefiere que uno capaz no esté en la cancha, que pueda no llegar a ir, porque se ahorra un contenido que después es muy duro. Yo sé y me hago cargo de mi contenido y creo que es por eso que la gente me elige, creo que es por eso que la gente me sigue y creo que es por eso que el número de seguidores, de visualizaciones, sigue creciendo. Porque yo, cuando prendo el micrófono, si hay algo que siempre intento hacer es ser auténtico, es ser sincero, es no vender humo. Muchas veces soy muy duro, sí, pero digo lo que pienso. Para eso creé el canal. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Estás en tu derecho a elegirlo o no elegirlo. Esta es mi forma de hacer periodismo. Siempre digo, yo cada vez me considero menos periodista, porque creo que el trabajo que hago no sé si es periodismo, ¿no? Me parece que es más opinión y no por eso sos periodista. Pero sí creo que soy sincero en lo que hago. Y sobre todas las cosas no falto el respeto. Sí digo lo que pienso y soy muy duro y lo repito. Y muchas veces puede sonar falto de respeto, pero no me parece. Y creo que hasta que uno no falte el respeto, no es desubicado y entiende su lugar, no tendría que haber molestias. Sí, entiendo y sé que mi contenido muchas veces no cae muy bien en los respectivos clubes. Pero bueno, juego con eso y lo entiendo y lo sé. Y si en algún momento llega el día que no me acrediten, seguramente no me guste, probablemente no lo entienda, pero lo respete, porque son decisiones de cada uno. La última pregunta, que creo que ha sido el tema de la semana. ¿Juan Cruz Real tiene o no tiene, en mi opinión, que seguir siendo el técnico de Belgrano? Quiero empezar con la respuesta a esta pregunta diciendo que en mi opinión, de romper el vestuario no se vuelve. Del bolonqui en el vestuario no se vuelve. No digo que Real no pueda haber solucionado, por lo menos de manera momentánea, las cosas con Reina y con el resto del plantel de aquellos que hayan estado a favor de Reina, porque yo creo que seguramente han habido muchos jugadores que o se hicieron los Dolobu o que ni siquiera estaban del lado de Reina, porque sabemos que Reina es un tipo complicado también.
Pero creo que de estas internas, de estos conflictos, es muy difícil volver. Muy difícil, pidiendo disculpas o no pidiendo disculpas. ¿Por qué? Porque hoy por hoy tenés la lupa encima. Estás en el ojo de la tormenta. Del lado del hincha, del lado de los jugadores y del lado de los dirigentes. Mucha gente va a querer que pises el palito. Mucha gente. Los jugadores son muy rencorosos. Muy rencorosos. Y también van a esperar que pises el palito. Los dirigentes, cada vez, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, escuchan más a la gente. Y no por escuchar quiero decir que hacen lo que dice la gente. Pero cuando la crítica es desmedida, al dirigente no le gusta nada. Porque el pedido de disculpas mucho tuvo que ver con que la gente estuvo casi de forma unánime del lado de Reina. Casi nadie estuvo del lado de Real. Porque si se hubiese estado del lado de Real, yo creo que Reina directamente lo mueve en un costadito y listo. Pero acá la mirada de la gente tiene su importancia cada vez más. Ahora, en base a esto, y que por lo menos en mi opinión, de romper el vestuario o de una interna no se vuelve, yo creo que Real no tiene que seguir siendo el técnico de Belgrano. Por lo que puede suceder en un futuro. Y ojo, a mí Real me gusta como técnico. Entiendo que tiene sus caprichos, entiendo que es un tipo que ha despertado cierta soberbia, sobre todo en los últimos meses / semanas, si se quiere. Pero es un tipo que dentro de su ideología futbolística, dentro de su pensamiento y de esos caprichos, ha cambiado muchas cosas en Belgrano. Es innegable. Es innegable. Es un tipo que ha trabajado con muy poco, que le ha sacado por mucho tiempo agua a las piedras y que ha cambiado algo en Belgrano. El tema es que nadie tiene que estar por encima del escudo. Y esto no es una frase hecha o por la cual yo quiera vender humo, sino porque estos son los momentos donde realmente uno tiene que pensar solamente en Belgrano. Tiene que dejar los egos de lado, lo de los jugadores, lo de los dirigentes y lo del técnico, y pensar en el escudo. ¿Qué es lo mejor para el futuro cercano en Belgrano? Que este no sea más el técnico. Otra de las soluciones podría ser que Reina no juegue más en Belgrano. Pero ¿cómo se va a sentir un jugador si a la primera que tiene un problema con el técnico lo rajan? Y en el fútbol ya sabemos cómo es. Es mucho más fácil sacar al técnico que sacar al jugador. Por supuesto que esta es mi opinión hoy y habrá que ver qué pasa mañana, cuando sea sábado, y Belgrano juegue con Newell's. Porque si Belgrano pierde, la cosa se va a tornar una vez más en la misma bola de la gente que no se banca ya Real. No solamente por lo que se dijo, sino por lo futbolístico. Porque también Belgrano tiene que empezar a sacar resultados en la cancha, fuera de solucionar las cosas en el vestuario. ¿Se entiende? Repito, yo creo que de estas cosas no se vuelve porque sé cómo son los jugadores, no por el técnico ni siquiera. Porque el técnico yo creo que tiene un nivel de madurez como para afrontar una equivocación y como para saber que en el fútbol argentino estas cosas no pasan desapercibidas. Pero no sé si los jugadores tienen ese nivel de madurez. Por eso lo digo. Gente, hasta acá el Sin Filtro, hasta acá el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Como les digo, dejen el me gusta, su suscripción si no están suscritos. Y probablemente la semana que viene volvamos con otra edición más si le dan amor a este video. Disfruten el fin de semana, cuídense y nos reencontramos mañana. Seguramente el análisis de Belgrano esté el domingo porque mañana tengo que ir a la cancha, entonces lo más probable es que no pueda ver el partido de Belgrano. Pero nos vamos a reencontrar mañana con el video de la gente de Talleres, análisis, y domingo análisis de Belgrano y análisis de Instituto que juega también a la noche contra Banfield. Les mando, gente, un enorme abrazo. Chau, chau.